a poder escuchar ni atender la clase. Paola Aguilar. Micrófono, por favor. A ver, vamos a silenciar. Ya. Vamos, se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, Licen. Ya, vamos entonces con el tema 2. Comenzamos con las propiedades de la sangre, ¿de acuerdo? Ya llevamos anteriormente lo que es los componentes del grupo sanguíneo, ya, ahora vamos a ver las características físicas, ya, la composición química de la sangre, y vamos a entrar un poquito sobre las funciones específicas de la sangre, y también sobre la presión osmótica. Entonces, los objetivos de esta clase son conocer cuáles son las características físicas, la composición química de la sangre, conocer cuáles son las funciones de la sangre para lograr la homeostasis, la regulación corporal, y definir qué es presión osmótica y la importancia en el mantenimiento del medio interno. Ya sabemos el concepto también de medio interno, ¿verdad? Entonces, este tema lo van a poder revisar, ya, profundizar el tema en el capítulo 1. Vamos entonces avanzando. Ahí. ¿Cuál es la composición de la sangre? Ya en la clase pasada habíamos visto que la sangre está compuesta por dos componentes, ¿verdad? El componente sólido o elementos formes, que está compuesta por los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿de acuerdo? Y el plasma, ¿ya? La parte del plasma es la solución acuosa que ocupa alrededor de más o menos 54% del volumen sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está con el micrófono encendido? Perdón, chicos, un cachito. Vamos a ver, a ver. ¿Quién está con el micrófono encendido? A Paola Aguilar. Ya. Vamos ahora. Entonces, les decía ya que la sangre está compuesta por los elementos formes o la porción sólida y la porción líquida. La porción sólida, que está dada por los elementos formes o los elementos celulares. ¿Cuáles son los elementos celulares presentes en la sangre? Leucocitos con sus diferentes subvariedades, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y demás, ¿ya? Eritrocitos o hematíes y las plaquetas. Esos son los tres componentes de los elementos formes. Y el plasma, que en este caso va a ser la solución acuosa, donde se encuentran sobrenadando estas células sanguíneas, ¿de acuerdo? La proporción del volumen que ocupan los elementos formes en respecto al plasma es una determinación que la realizamos mediante el hematócrito, ¿verdad? Que ya vimos que es una prueba laboratorial que va a medir la cantidad o el porcentaje del celular en relación al total de la sangre, ¿de acuerdo? Si la medida del hematócrito se encuentra dentro de cifras normales, ¿recuerdan cuáles eran los valores normales del hematócrito para el hombre y para la mujer? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son los valores normales? Ya lo vimos en la anterior clase. ¿Cuáles son los valores normales de hematócrito para el hombre y para la mujer? El hombre sería el hombre era 60 y algo, y de 40.7 la mujer para los 40 y hombres. algo. No escuché nada. Yersinia, a ver, adelante, Yersinia primero. De los hombres, a lo que me acuerdo era superior a las mujeres. Los hombres creo que tendrían unos 60 y por ahí, y las mujeres de 40 y por ahí, no me acuerdo bien. A ver, Alexandra, ¿está bien? Gracias, Yersinia. Para los hombres varía entre un 40,3 y 50,7%, y para las mujeres 36,1 y el 44,3% en las mujeres. Exacto. Más o menos un aproximado de 40 a 50% en el varón y de 35 a 45 en las mujeres, que es menor, ¿no? Alejandra Rodríguez, ¿eres de bioquímica, farmacia? Farmacia. Y Yersinia.
Bioquímica. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo sobre la parte de si la medida del hematócrito, que el hematócrito es una prueba funcional laboratorial que nos va a indicar la cantidad de células en relación al total de la sangre, ¿verdad? El porcentaje. Si esta medida entra dentro de los valores normales, los normales que los acabamos de decir para el hombre y para la mujer, se considera al sujeto normocitémico. ¿De acuerdo? Y si presenta valores superiores, se puede decir que tiene una policitemia. ¿Por qué? Porque tiene un aumento de cantidad o porcentajes de células dentro de la sangre. Si son inferiores a esos valores, se llama oligocitemia. Oligo de poco, policitemia de mucho. ¿De acuerdo? Para que vayamos manejando un poquito ya la parte terminológica. Vamos a ver entonces, conociendo esto, la composición de la sangre, que está compuesto por el elemento forma y el plasma. Vamos a ver las características físicas de la sangre. ¿Cuáles son las características físicas? Que la sangre es mucho más densa y mucho más viscosa que el agua, ¿ya? La densidad es mayor que el agua, con 1.05 a 1.06. La viscosidad de la sangre es bastante mayor también a la del agua debido a la presencia de ¿qué? De las células, ¿verdad? De estos solutos que están dentro de la sangre, ¿de acuerdo? Posee un pH más o menos, ¿ya? Ligeramente alcalino, su valor está entre 7.35 y 7.45, constituye del total de la masa corporal, la sangre, como sangre se considera el 8%, ¿ya? Del total de la masa corporal. En el hombre, más o menos se encuentra de 5 a 6 litros y en la mujer de 4 a 5 litros. ¿De acuerdo? Ahí hay otro dato para que ustedes tomen en cuenta. Entonces, constituye más o menos el 8% del total de la masa corporal y para el hombre se considera de 5 a 6 litros de sangre y para la mujer de 4 a 5 litros de sangre que se encuentran en constante recambio. ¿De acuerdo? El volumen de esta sangre de que hay un individuo se conoce como volemia, es decir, ¿cuál es la cantidad de volemia, la cantidad de sangre que existe en determinado individuo? Es de, por ejemplo. Entonces, pueden usar el término igual de volemia para la cantidad total de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe más o menos la cantidad regular, es decir, de 5 a 6 litros en el varón y de 4 a 5 en la mujer, se llama al paciente normovolémico, ¿ya? O normovolemia, ¿ya? Y más o menos desde el 7 al 8% de la masa corporal. En el recién nacido siempre va a ser mayor estos valores, es decir, en los adultos normales más o menos el 8% del total de la masa corporal, pero en el recién nacido es más o menos del 10% del total de su masa corporal. Y también se puede corroborar esto cuando ustedes hagan un hemograma completo a un recién nacido, por ejemplo. El resultado de la hemoglobina que ustedes van a medir dentro de ese hemograma, van a ver que en el varón más o menos oscila de 13 a 15 o a 16, dependiendo de la altura o a qué nivel del mar se encuentra el individuo, y en el recién nacido siempre va a ser superior a los 17, 18 más o menos. ¿De acuerdo? Entonces tiene mucho más glóbulos rojos, tiene mucha mayor volemia en relación al total de su masa corporal, y eso es fisiológico, eso es normal, ¿de acuerdo? Conforme vaya creciendo el niño, pues se van a ir disminuyendo y ajustando esa volemia en relación a su masa corporal. Si estos valores incrementados, cuando estos valores se encuentran incrementados, es decir, cuando hay una hipervolemia, los valores se encuentran incrementados, y cuando están por lo debajo de lo normal, por ejemplo, cuando un determinado individuo sufre una hemorragia gastrointestinal interna o ha sufrido un trauma y ha perdido mucha sangre, pues entonces se denomina hipovolemia. Y hay que recuperarlo. ¿Cómo? Hidratándolo primero, porque la sangre está compuesta por una gran cantidad de agua,
¿ya? Y en relación a eso, el mismo cuerpo va a regular mediante un mecanismo de autorregulación para tratar de formar los elementos formes rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, hipovolemia, cuando hay menos cantidad de sangre, hipervolemia, cuando hay una mayor cantidad de sangre. Esas son las características físicas. Entremos a la composición química de la sangre. La sangre, ya habíamos dicho que está compuesto por los elementos formes y el plasma sanguíneo. Elementos formes, que son células, como cualquier otra célula, eritrocito, que es un tipo celular, que es bicóncavo, que tiene 120 días más o menos, que ya lo habíamos descrito anteriormente en la anterior clase. El otro tipo sanguíneo, que es los leucocitos, con sus diferentes subvariedades, polimorfonucleares, recuerden cuando les mostré el ilustrativo, ¿de acuerdo? Y las plaquetas, que son fragmentos celulares. Ellos no tienen ninguna otra composición química, ¿ya? A no ser simplemente de ser células con características específicas y con funciones específicas, ¿de acuerdo? Veamos entonces quién tiene la composición química de la sangre, o quién proporciona la composición química de la sangre, es el plasma sanguíneo. Porque dentro del plasma sanguíneo se van a encontrar muchas sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, ¿de acuerdo? Entonces, el plasma sanguíneo está compuesta más o menos del 92 al 93% de agua y el resto son solutos. Solutos que pueden ser orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son esos solutos inorgánicos? Veamos primero los solutos inorgánicos, ¿ya? O electrolitos, ¿de acuerdo? Constituyen más o menos menor al 1%, del 7 al 8%, ¿de acuerdo? Y son básicamente los que se localizan en el líquido extracelular, recuerdan, ¿verdad? Líquido intracelular, líquido extracelular, ¿de acuerdo? Líquido transvascular, vamos repasando un poquito, ¿ya? Entonces, todos estos electrolitos o solutos inorgánicos se van a encontrar en el líquido, mayormente en el líquido extracelular. ¿Cuáles son esos solutos o esos electrolitos? Sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, ¿ya? Los fosfatos, ¿ya? El bicarbonato, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿ya? Estas siglas ustedes deben estar llevando ya química y tienen que conocerlas, ¿de acuerdo? Sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, fíjense que es un anión, ya con su valencia negativa, los fosfatos, bicarbonato, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otros compuestos o solutos inorgánicos. Pero estos son los que en mayor cantidad se encuentran principalmente en el líquido extracelular. Pero también tenemos solutos orgánicos, ¿ya? ¿Cómo qué? Como la glucosa, glucemia, azúcar, es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tenemos entonces solutos orgánicos como la glucosa, los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son compuestos, ¿ya? De la degradación de las proteínas, ¿verdad? Eso lo están llevando en química, ¿ya? Enzimas catalizadoras, las enzimas son sustancias ya que van a participar en determinadas reacciones bioquímicas para el buen funcionamiento o metabolismo celular. Hormonas que lo producen las diferentes glándulas, como el páncreas, el hígado, las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas oxínticas en el estómago, por ejemplo. Las vitaminas también son solutos orgánicos que están dentro del plasma. Hay vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. ¿Por qué se llaman hidrosolubles y liposolubles? Hidrosolubles, ¿ya? Porque se van a disolver y se van a absorber en presencia de agua. Liposolubles porque se van a absorber en presencia de grasa. Es decir, de nada sirve que tomamos, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles. Les voy a decir primero cuáles son las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B. B1, B2, B5, B6,
B9, B12. ¿De acuerdo? Hidrosolubles, la vitamina C o el ácido ascórbico, que es lo mismo, y todas las vitaminas del complejo B. Y las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, ¿ya? A, D, K, ¿de acuerdo? Entonces les decía, ¿por qué hidrosolubles? ¿Por qué liposolubles? Porque las hidrosolubles se disuelven y se absorben en agua mayormente, y las liposolubles, pues es preferible tomarlas siempre después de un alimento que contenga grasa, por ejemplo, después del almuerzo. ¿Ya? No sirve de nada que ustedes quieran, por ejemplo, tomar una vitamina C, ¿ya? Para aumentar las defensas, por ejemplo, después de un almuerzo. No se va a absorber fácilmente, porque desde el almuerzo siempre tienen algún contenido o algún porcentaje grasoso. Después del almuerzo pueden vitamina A, vitamina D, vitamina K o la vitamina E, ¿de acuerdo? Simplemente saliéndonos un poquito para que ustedes comprendan cuáles son las hidrosolubles y las liposolubles. Ácidos grasos, ¿como cuáles? Como los gliceroles, ¿ya? Que son ácidos grasos sintetizados o degradados de los grandes ácidos grasos que se encuentran directamente en la luz intestinal. Productos de desecho, también vamos a tener productos de desecho. Recuerden que llevamos nutrientes hacia las células a través de la sangre, ¿ya? En su componente plasmático, ¿ya? Pero la célula también desecha sus sustancias químicas. Después de su metabolismo, pues también desecha, ¿ya? Entonces, ese desecho celular, ¿ya? Lo recoge también la sangre a través del plasma y pues se encuentra como soluto orgánico circulante en el plasma sanguíneo. La urea, el ácido úrico, que son compuestos degradados o restos de la degradación de las proteínas, del metabolismo de las proteínas. La creatinina, que mide la función renal, la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? Es el producto de la degradación de ¿quién? Esto ya lo vimos en la anterior clase. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la bilirrubina? Vamos, esto ya lo tocamos la anterior clase. ¿Recuerdan cuando les dije la degradación? Que el eritrocito vivía solamente 120 días. Entonces, ¿la degradación de quién es la bilirrubina? De la hemoglobina. De la hemoglobina. Kevin, gracias. Kevin, ¿no? Sí, Lisa. Ya, de la hemoglobina. Exacto. Ya, degradación de la hemoglobina. Entonces, todos estos productos de desecho también son elementos formes que se van a encontrar circulantes en el plasma sanguíneo. También vamos a encontrar proteínas plasmáticas, como cuáles. Hay N proteínas plasmáticas, pero yo les dije que habían 3 más importantes. ¿Cuáles eran? Las globulinas, ¿ya? El fibrinógeno. ¿Cuál era la otra proteína plasmática en abundancia? Globulinas, fibrinógeno y las proteínas transportadoras, ¿cómo se llaman? ¿Las albúminas? Las albúminas. Gracias, Rosemary. Ya, las albúminas. Albúminas, globulinas y fibrinógenos en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Las cuales constituyen el 7% de todos los solutos plasmáticos, tanto orgánicos como inorgánicos. Fíjense la gran cantidad de espacio que ocupan las proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo esto, ya que hay solutos inorgánicos y orgánicos, que es la composición química de la sangre, pues esto... Acá tenemos que el agua consta del 92 al 93% más o menos, y el otro 7 u 8% lo constituyen tanto los solutos inorgánicos y los orgánicos. Dentro de esos orgánicos, las proteínas plasmáticas ejercen una acción
principal con una cantidad muy importante ya dentro del plasma sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las proteínas plasmáticas como la albúmina, la globulina, el fibrinógeno con sus diferentes acciones. Saben que la albúmina es una proteína transportadora por excelencia. Globulinas ya provienen de los linfocitos y se ocupan sobre todo de las defensas, pero también son algunas proteínas, algunas globulinas son transportadoras, como la hemoglobina, por ejemplo, ¿verdad? Que es una globulina. El fibrinógeno, que junto a las plaquetas van a provocar o van a coadyuvar en el proceso de la coagulación sanguínea. Las cantidades de los iones y demás ya lo vimos. También existen gases, ya oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y demás. Sustancias reguladoras como las enzimas, las hormonas, ya, y los productos de desecho. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Tiene 3 funciones importantes, ¿de acuerdo? La función transportadora o función de transporte, y esto se clasifica según el compuesto o el componente que transporta. Por ejemplo, si transporta oxígeno o dióxido de carbono, tiene una función respiratoria. Entonces, la función de la sangre de transporte de carácter respiratorio va a ser que transporta oxígeno desde los alvéolos pulmonares o saco alveolar hacia las células, porque el oxígeno se transporta dentro del grupo hemo, en la hemoglobina, que está dentro de los eritrocitos. Este eritrocito va hasta la última célula para entregar ese oxígeno, que esta célula pueda oxigenarse y luego desechar el compuesto que es el dióxido de carbono, ¿ya? Que sale nuevamente por el capilar sanguíneo hacia los pulmones para desechar mediante la exhalación. Entonces ahí vemos una función respiratoria, ¿de acuerdo? No se confundan, chicos. Van a ver acá, por ejemplo, que yo tengo anhídrido carbónico. En algunas partes explico de dióxido de carbono. Es el mismo compuesto. Tanto anhídrido carbónico como dióxido de carbono es el mismo compuesto. Antiguamente se llamaba anhídrido carbónico porque el oxígeno no podía unirse con los metales, ¿verdad? ¿Recuerdan, verdad? Bueno, ustedes no debieron llevar, se llamaba anhídrido carbónico. Cuando ustedes vean química orgánica, ahí seguramente les van a aclarar. Hablamos de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, es el mismo desecho celular que tiene que ser expulsado mediante la exhalación, ¿de acuerdo? También tenemos una función nutritiva de la sangre, ¿ya? ¿Cómo es esa función nutritiva de transporte? Mediante la distribución de los nutrientes, que mediante la ingestión de alimentos por el tubo digestivo, se lo digiere en el estómago, llega hasta las vellosidades que se encuentran en el intestino delgado con duodeno, yeyuno e ilion, recordemos anatomía, y la porción alta del intestino grueso, donde a ese nivel se lleva a cabo la absorción de estos micronutrientes que nosotros hemos ingerido mediante los alimentos. Entonces, lo que hacen estas vellosidades que se encuentran en la luz intestinal, absorbe lo que las células van a necesitar y es transportada mediante la sangre hasta la célula, ¿para qué? Para su nutrición, ya sean proteínas, ácidos grasos o carbohidratos, ya que estos al final se degradan, ¿verdad? Entonces la célula pues puede, también se transportan las hormonas, ya, de las diferentes glándulas, por ejemplo la insulina que secreta el páncreas, las enzimas digestivas, las enzimas hepáticas, ya, las enzimas de las glándulas salivales y demás, ¿verdad? Todas ellas son transportadas a través de la sangre donde se necesite esa enzima, donde necesite la catalización de las diferentes reacciones químicas que va a suceder dentro de una célula, ¿de acuerdo? Bueno, tiene también una función excretora del transporte de los productos de desecho del metabolismo, ya, desde el lugar de su producción hasta su eliminación, es decir, si en la célula ha llegado como aminoácido, ¿verdad? Ustedes saben que las proteínas se van degradando
es decir, se van haciendo cada vez más pequeñas, se van triturando, por así decirlas, se degradan porque como proteína, ¿ya? El cuerpo no lo puede aprovechar. La proteína es una macromolécula, los ácidos grasos son macromoléculas, macro de grande. No pueden pasar hasta la célula para ser aprovechada, ¿de acuerdo? Los carbohidratos igual son macromoléculas. ¿Cuáles son las micromoléculas que pueden absorberse? Cuando se degradan estas macromoléculas. ¿Qué es lo que se degrada de las proteínas? Aminoácidos. La cadena de aminoácidos forma una proteína. Entonces, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo lo aprovecha el cuerpo? Mediante aminoácidos, no como proteínas. Lo mismo de los ácidos grasos, ¿verdad? En glicerol y ácidos grasos más pequeños, ¿ya? Y de los carbohidratos, pues en azúcares, ¿no ves? En glucosa que se va a absorber para poder producir finalmente ATP o energía. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la célula ya ha aprovechado esas micromoléculas, aminoácidos, ácidos grasos simples, ¿ya? Y el azúcar, por ejemplo, también se procesa dentro de la célula o se producen reacciones químicas de aprovechamiento y elimina su producto de desecho. Ese producto de desecho, ¿por dónde tiene que salir? Por la misma sangre, ¿de acuerdo? Tenemos otra función, entonces, la primera función que es de transporte, esta función de transporte puede ser respiratoria, nutritiva o excretora. La segunda función importante es la función homeostática o de regulación. Este control de parámetros, por ejemplo, lo homeostático de regulación controla la sangre, el pH, y ahí va la segunda tarea, atentos chicos, ¿ya? ¿Qué es lo que me van a averiguar o me van a investigar sobre el pH sanguíneo? Eso es, me van a investigar para la siguiente clase. ¿Qué es el pH sanguíneo? ¿Cuál es el valor normal del pH sanguíneo en la sangre? ¿Ya? Eso es lo que me van a investigar para la siguiente clase. ¿Ya? Bueno, también dentro del proceso de regulación o como función regulatoria tenemos que la sangre regula la temperatura, el control del volumen hídrico, del volumen del agua, del volumen hidrostático y del volumen osmótico, que es de los electrolitos, la cantidad del agua y la cantidad de los diferentes electrolitos, sodio, potasio, magnesio y demás. Entonces, tenemos la tercera función que va a ser la función de comunicación, de defensa y de protección. Función de comunicación, ¿por qué? Porque transporta mediadores informativos. ¿Cuáles son esos mediadores informativos? Las hormonas y las enzimas. ¿De acuerdo? Mediante las hormonas y las enzimas podemos captar diferentes señales y poder actuar o reaccionar o hacer funcionar a determinado órgano por la sola presencia de determinada enzima o de determinada hormona. ¿Ya? La función de defensa se la lleva a cabo, chicos, si nos queda